Muy bien, entonces maestros, no se olviden que no es suficiente con, en palabras simples, con preguntar. Repregunte, corrija, pida que lo vuelvan a hacer. Pregúnteles a los alumnos por qué respondió de esa manera o por qué realizó la actividad que usted le propuso de esa manera y retroalimente en todo momento con el trabajo de sus alumnos. Pero hay un asunto importante y Jennifer nos hablaba de las otras áreas del currículum. Si bien es cierto, el currículum está compuesto por diversas áreas de aprendizaje, el área de comunicaciones cumple un rol fundamental en la adquisición de las competencias de las otras áreas. En lenguaje pedagógico dice la transversalidad de los aprendizajes en el área de comunicaciones. Para hablar de esto en un lenguaje mucho más simple, voy a dejar la palabra a Mariela. A ver, Mariela, cuando hablamos de la transversalidad del área de comunicaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a cómo el lenguaje puede aportar desde las otras áreas. Por ejemplo, cuando hablamos, los maestros hablan, dicen, bueno, ahora yo voy a tener que hacer en ciencias, vamos a buscar información con los niños sobre la fotosíntesis. Y entonces, si los niños van a llevar a este texto, lo que interesa en ese momento es que el estudiante pueda realmente extraer de ese texto la información que necesita para realmente cumplir con ese propósito que se habían fijado. Si esto no ocurre, y solo se le deja al niño solo con el texto para que él encuentre lo que pueda ahí sin ninguna ayuda, entonces lo que va a ocurrir es que el niño va a poderse relacionar con el texto, pero cada niño va a encontrar cosas distintas en el texto. Tiene que haber un propósito definido, como lo vamos a ver en las otras vistas que vamos a tener. Hay un propósito definido, pero para que esto pueda operar viéndolo desde las miradas de las ciencias, la comunicación le aporta. ¿Le aporta en qué? En que puedan, por ejemplo, desencadenar un proceso de lectura en el que quede muy claro para qué van a leer ese texto, para qué van a leer acerca de la fotosíntesis. De repente en la lectura van a tener que tomar decisiones sobre qué leer. ¿Van a leer todo? ¿Van a leerlo del comienzo al final de manera detenida? ¿O necesitan simplemente sacar una información puntual? Y para eso no tengo que leerme el texto en profundidad, sino puedo hacer una lectura quizás hasta de vistazo para sacar esa información. Entonces, el seguir el proceso lector, teniendo propósitos claros, haciendo tomas de decisiones, eligiendo el mejor modo de leerlo, si es necesario y tengo que leer en profundidad, los niños es el momento para que puedan hacer de repente el subrayado, escribir al lado del texto, hacer anotaciones, hacer resúmenes, pero todo de manera acompañada. Entonces, el lenguaje te da no solamente la herramienta que es el propio lenguaje, o sea, hasta escribir bien, ¿no? Si uno ve un texto en matemática, un problema, a veces los maestros les hacen los problemas para la matemática, pero si el problema no está bien escrito, ¿qué va a comunicar? ¿Qué puede comprender? Que es el primer paso para resolver un problema. ¿Qué puede comprender si eso no está bien escrito? Entonces, tener muy claro que para que yo pueda desarrollar aprendizajes en cualquier área, tengo que echar mano de todas estas herramientas que nos proporciona el lenguaje. Desde el escribir correctamente, o sea, revisar que el texto que pongo al alcance del estudiante esté bien escrito, realmente sea el texto que yo espero, del nivel de complejidad que espero, y luego a partir de él, de acuerdo al propósito, ayudarlo a que él pueda incorporar algunas herramientas que le permitan lograr su propósito, el que sea desde las ciencias, la matemática, las ciencias naturales, personal social, o sea, lo que sea, pero que él lo pueda hacer utilizando esta herramienta que es muy poderosa, que es la comunicación, ¿no? Para reforzar estas ideas, vamos a ver las siguientes imágenes en el PPT que vamos a presentar. Allí vamos a ver, es bueno decir, Natalia, que este PPT sale de las rutas del aprendizaje. Esto lo pueden encontrar en la ruta de cuarto y quinto ciclo, está en la página 6 y 7. Y vamos a hacer una lectura de las viñetas para que vean qué están pensando estos maestros. Dice, una tarde en la institución educativa Francisco Bolognesi, los profesores de cuarto y quinto ciclo se encuentran reunidos para evaluar los avances y dificultades en los aprendizajes de los estudiantes y en su propia práctica docente. La maestra dice, estoy tratando de que mis niños hagan resúmenes de los textos que leemos en personal social, pero aún no lo logran. El maestro le dice, ¿y cómo lo haces? Ella dice, leemos un texto en la clase y luego les pido
que hagan un resumen, pero cuando reviso sus trabajos veo que no pueden encontrar las ideas importantes. Y el maestro le dice, ¿esto tendrá algo que ver con el área de comunicación?, se pregunta él. Pero él le dice, en cambio yo tengo muchas dificultades para que mis niños entiendan los problemas de matemática. Llega una maestra y dice, yo tenía las mismas dificultades que ustedes, pero los niños han mejorado mucho sus aprendizajes desde que les enseño diversas estrategias para leer, según el contenido y la forma de los textos. Y el maestro pregunta, ¿y tú cómo lo haces, Luisa? Y la otra maestra dice, ¿y te alcanza el tiempo para hacerlo? La maestra dice, al inicio los orientaba paso a paso, ahora manejan estrategias de manera más autónoma. El maestro dice, Luisa, ¿y nos puedes explicar qué estrategias usas? Claro, les mandaré por mail unos textos que leí sobre cómo orientar la lectura en las diferentes áreas curriculares y después conversamos. Verán que sus niños mejorarán. Luisa, ¿podrías ir a observar cómo trabajamos con tus niños? Claro que sí. ¿Qué día vendrán? Aquí en estas viñetas que nos has mostrado, Mariela, en realidad hay varios problemas que son muy útiles para comentar respecto a la práctica docente. Además de mostrar qué importante es el área de comunicaciones para facilitar aprendizajes en las otras áreas y que es fundamental que la primaria sirva para poder, en palabras muy simples, aprender a leer, comprendiendo lo que se lee, escribir correctamente, y que esto va a servir para que los alumnos puedan seguir aprendiendo en las otras áreas y a lo largo de toda su educación. Has mostrado una primera cosa, la importancia que es el trabajo como colectivo de docentes en una institución. Sí, eso es importante. O sea, así como el área de comunicaciones es transversal, el trabajo del colectivo de docentes es fundamental. Sí. Cosas que me salen a mí en mi aula y que tienen buenos resultados con mis alumnos, tienen que ser socializadas con mi colega de al lado, de la misma área, del mismo grado, del mismo ciclo, y a su vez tener las puertas de nuestras aulas abiertas a la visita de nuestros colegas. ¿Qué nos puedes mencionar al trabajo respecto? Es importante, lo que tú mencionas es trabajar de manera colegiada, o sea, trabajar como conjunto, como colectivo, porque la escuela, ¿qué es? La escuela es esta relación que tenemos no solamente maestros, los padres de familia, el personal administrativo, todas las personas que se encuentran en la escuela, y todo este colectivo humano se moviliza, mejor dicho, para que hayan aprendizajes. O sea, lo que moviliza una escuela, el fondo de esto, son los aprendizajes. Entonces, para que hayan estos aprendizajes, los maestros, que son los principales responsables de esto, tienen que programar juntos. Tienen que saber qué se espera que los niños aprendan en cada grado y en cada ciclo, que no solamente el que me corresponde, sino desde que inician hasta que terminan la primaria. Porque estos niños son los que van a transitar por distintas aulas, van a transitar por distintos maestros, por diversos ciclos y por distintas demandas también. Entonces, sí es importante que los maestros interactúen, intercambien cosas que les han resultado exitosas y que se encuentran en la escuela, allí presentes, validadas, y que las pueden intercambiar y a otro también les puede ser de mucha utilidad. Entonces, primer punto que has visto, es importante, trabajar juntos. Y yo quiero